Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este su primer programa de Opiniones sin filtro. Mi nombre es Eric Morales. Y mi nombre es Edgar Romero. Pues bueno, ¿nos podrías repetir tu nombre? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Edgar Romero. Y pues bueno, para esta primera transmisión tenemos a un invitado que es el profesor Mauricio Saldívar Lara, que es maestro en ciencias y doctor en psicología. Pues adelante, profesor, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo contento. Y pues bueno, de nuevo muchas gracias, bienvenidos. Estamos emocionados por tenerlos el día de hoy y pues en este espacio donde exploraremos temas importantes, actuales y a veces incómodos y sin pelos en la lengua. Cada vez más tendremos más invitados más adelante. Y pues bueno, pues sin más, empecemos. El día de hoy hablaremos justamente del aprendizaje autorregulado. Y pues para empezar estas opiniones, nuestro compañero Edgar nos tiene un poquito de esa información y más adelante pues el profesor y el doctor Mauricio nos va a aclarar esas preguntas. Entonces, pues compártenos tu información que nos trajiste el día de hoy. Pues gracias, Eric. Pues como dices, voy a hablar de lo principal en sí, que es el aprendizaje autorregulado. Hablamos del aprendizaje autorregulado cuando un estudiante es capaz de gestionar de forma liberada los procesos cognitivos y emocionales que están involucrados con su aprendizaje. El aprendizaje es capaz de seleccionar aquellas estrategias que considera más beneficiosas y eficientes en el momento de aprender, regulando su estado emocional y organizándose para alcanzar sus metas. La capacidad de autorregulación está muy relacionada con el éxito académico y el rendimiento del estudiante. Es correcto, y pues mira, yo también tengo un poquito de información y a ver, vamos ahorita con las preguntas con el invitado, ¿no? La información que yo traje dice que el aprendizaje autorregulado está pues ligado a lo que es la motivación, además de ser uno de los típicos, de los típicos temas estudiados en el ámbito de la educación. También juega un papel crucial en el aprendizaje y constituye un área fundamental en todas las aproximaciones al aprendizaje, en este caso autorregulado. De hecho, los alumnos autorregulados se caracterizan por su motivación e implicación personal en su aprendizaje y son capaces de persistir y enfocarse en las tareas para conseguir las metas que han propuesto. Pues bueno, o sea, en esta cuestión, pues ahora sí que vamos con las preguntas aquí con el especialista que tenemos. El mero el que sabe. Es correcto. A ver, acláranos, Mauricio. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es el aprendizaje autorregulado y por qué es tan importante, basándote justamente con la información que nosotros tenemos y lo que tú tienes de experiencia en esa parte? Ok. Bien, bueno, yo creo que el concepto que ustedes que me comparten, que Edgar aquí nos compartió, me parece que es acertado. Creo que una palabra clave es que es un proceso y que es un proceso activo, ¿ok? Eso es lo primero, y que es un proceso activo que nos permite uno monitorearnos, ¿no? Evaluarnos e incluso motivarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. La situación aquí es, a ver, si hay un aprendizaje que está autorregulado, ¿hay un aprendizaje que no lo está? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Y cuál sería ese aprendizaje que no es autorregulado? No sé si ustedes se lo han preguntado. En ocasiones sí, claro. Yo siento que es más que nada la disciplina, ¿no? Que debe de tener el mismo estudiante, ¿no? Uh-huh. Y que también se le enseña a tener esa disciplina durante toda su vida. Bueno, yo soy de la idea de que todo aprendizaje, justamente vamos a redundar un poco, el aprendizaje autorregulado se inicia desde muy pequeño, ¿no? Conforme a lo que se educa en casa. Entonces, la verdad, ya va dependiendo de cada modelo que tenga la persona, ¿no? Por así decirlo. Claro. No sé qué tan cierto o qué tan falso sea lo que te estamos diciendo. A ver, la historia del concepto de aprendizaje autorregulado es una historia muy, muy larga. Me voy a remitir a mediados del siglo XIX, o sea, sí me voy a ir muy para atrás. Sí, claro. Ya lleva su buen tiempo. Lleva su buen tiempo. ¿Y por qué? Porque una de las primeras teorías del aprendizaje era una teoría muy mecanicista sobre cómo realmente aprendíamos.
hipotálamos, ¿no? ¿Cómo era eso? Hay un autor que tal vez han escuchado por ahí que se llamaba Iván Pavlov, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, el famoso Iván Pavlov con sus perritos que salivaban con una campana, ¿no? Realmente Correcto. Iván Pavlov era un médico, le interesaba el sistema digestivo y quería observar cómo era que reaccionaban los sistemas digestivos ante estímulos alimentarios, ¿no? Entonces, ¿qué hacía con estos perritos? Bueno, pues insertaba unas cánulas en las glándulas salivales y observaba cómo empezaban a secretar saliva cuando el alimento tocaba la lengua. Eso es una respuesta muy cotidiana, ¿no? Yo, por ejemplo, si ahorita pruebo mi café, pues voy a empezar a secretar esa salivación. Es un reflejo, es una conducta completamente innata. Lo que ocurría es que cuando le traían la carne a Iván Pavlov para sus perros, pues tocaban o la campanita o la chicharra, ¿no? Y esos estímulos que no tenían por qué provocar salivación, porque una campana no es un alimento, comenzaban a generar salivación. E Iván Pavlov le llamó la atención esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se les antoja la campana o qué, no? ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que cuando estas experiencias se hacían frecuentes, estímulos que no generaban ese tipo de conducta se asociaban y es decir, se volvían como estímulos que nos permitían prever el estímulo real, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría antes de llegar de la carne? Pues el sonido de la campana. Entonces eso ya generaba una forma de prevención en el animal para ya empezar a secretar la saliva. Y eso es lo que Iván Pavlov comienza a denominar como una forma de aprendizaje asociativo. Si se dan cuenta, es una forma incluso muy mecánica, ¿no? Estímulo, respuesta, asociación, ¿no? Son formas muy, muy mecánicas y asociamos todo el tiempo estímulos que no nos deberían de provocar nada, nos la provocan, ¿no? ¿Por qué nos dan miedo las arañas o las cucarachas, ¿no? O los roedores. Bueno, porque tal vez asociaron con un estímulo que sí nos generaba innatamente el miedo, las sensaciones del miedo. Y son formas que, si se dan cuenta, no son muy autorreguladas, son simplemente espontáneas, se van asociando, ¿no? Son instintivas, por así decirlo, Son ¿no? instintivas las respuestas primarias, ¿no? Porque la carne me va a provocar esa respuesta, pero es aprendido, lo que se aprende es a responder a un estímulo que no me tendría que provocar esa respuesta, ¿no? Ese es el aprendizaje. De hecho, la definición de los conductistas del aprendizaje es un cambio de la conducta a través de la experiencia por medio de asociación de estímulos, ¿no? Es una respuesta muy, muy, muy mecánica, ¿no? Y eso perduró décadas, o sea, esa noción del aprendizaje perduró por décadas porque después de ahí llegaron otros autores. Llegó Skinner, llegó Watson, llegó una escuela conductual que decía, bueno, no solamente asociamos, sino que se refuerzan las conductas, ¿no? Si yo tengo un niño que me hace un berrinche, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces si no tienes como mucha experiencia? Le das la paleta para que ya no llore, pero lo que estás haciendo es que esa paleta se convierte en un reforzador de esa conducta y en realidad lo que estás generando es que ese niño vuelva a llorar, ¿no? Sí, claro, Es lo que llamamos reforzadores. Los reforzadores son los estímulos que incrementan la probabilidad para que una conducta se repita. Y a veces no somos muy conscientes de ellos, pero si se dan cuenta, estos ejemplos no son autorregulados porque realmente solo hay dos cosas: ambiente y conducta, estímulo y respuesta. Es como muy mecánico, es una noción básica, muy funcional, pero es muy básica, muy mecánica, muy repetitiva, muy asociativa. Y estas nociones que perduraron y que incluso se incorporaron a la educación, ¿no? Habían modelos educativos a través de castigos y respuestas, no alcanzaban a explicar toda la conducta. Y de ahí aparecen como otros modelos más sociales. Pero bueno, no sé si de esto, yo ya hablé mucho, no sé si esto creo que es importante un poquito para entender que hay un aprendizaje que de alguna manera no es autorregulado. De hecho, justamente, ¿no? Y de hecho, pues como lo vimos, se los compartimos, ¿no? Tuvimos detalles aquí con la cuestión de la tecnología. Entonces eso es lo que también ha generado también depender demasiado de la tecnología para hacer ciertas cosas, ¿no? Y pues nos llega a provocar ciertas emociones, ¿no? Que no son autorreguladas como lo acabas de mencionar. Que pueden ser muy, muy espontáneas, ¿no? Exactamente. Pero porque hay otra situación.
había otro psicólogo que no estaba muy de acuerdo con estos dos, ¿no? Y con esta escuela, porque él decía, a ver, yo he estado en escuelas, decía este psicólogo, y yo he visto que aprenden de otras maneras, por ejemplo, por imitación. Este psicólogo se llamaba Bandura, se apellidaba Bandura, y él hizo un experimento clásico donde agarró uno, no sé si han visto estos juguetes como globos, pero que se mueven, les pegas y se mueven, sí, ¿no? sí, claro. Entonces él tenía uno que se llamaba Bobo, que era un globo en forma de payaso, y grabó, así como estamos grabando ahorita, ponía en una sala, ¿no? Y grababa a unos niños, a unos adultos golpeando el globo. Y luego grabó otros videos de unos adultos tratando bien al globo, a Bobo, ¿no? Y luego lo que hacía es que ponía a los niños, a un grupo de niños a ver el video donde lo golpeaban y a otro grupo de niños a ver el video donde lo trataban bien. Y luego les permitía interactuar con el globo. ¿Y qué creen que pasaba? No, pues Depende obviamente. de lo que vean en el video, es cómo se comportaban. Exactamente, ¿no? Ajá. Los niños que veían que los adultos golpeaban el globo, cuando tenían interacción con el globo, lo golpeaban. Y los niños que habían visto que lo trataban bien, lo trataban bien. Ahí no hay una situación de refuerzo ni de asociación, ¿no? Es una cuestión de imitación. Y eso abrió un panorama distinto porque dijo, a ver, no solamente aprendemos asociando estímulos en el ambiente, aprendemos socialmente viendo también cómo otros se comportan. Y eso abrió un campo nuevo en la psicología educativa, que fue un modelo que se llamaba un modelo sociocognitivo. Es decir, no solamente somos mecanicistas, sino que también hay ese tipo de cuestiones sociales que van a mediar, que van a regular esos aprendizajes. Y aparte de esos sociales, pues hay las emociones, la motivación, otros conceptos que tal vez vamos a hablar más al ratito de autoeficacia. Y eso creó un sistema que se llama un sistema de reciprocidad triádica, ¿no? Tiene un nombre así súper medio raro, pero sí, muy llamativo, muy rimbombante. Muy rimbombante, exactamente, pero no es nada más que este modelo que pasamos de estímulo-respuesta, se incorpora un elemento nuevo, que es el elemento personal. Y la observación, ¿no? Exacto, que se da, pero ¿no? todo lo personal, es decir, la motivación, ¿no? Que es uno, las emociones, las estrategias, ese componente interno del ser humano se añade como un elemento extra y entonces ese elemento extra regula los estímulos ambientales con las respuestas conductuales y eso es lo que él llamó este sistema de reciprocidad triádico, son 3 elementos, entonces eso complejiza mucho porque hay un elemento social interno que modula cómo vamos a responder a esos estímulos y esa es la base para la construcción del aprendizaje autorregulado. Okay. Zimmer agarra este modelo y dice, ok, no solamente somos estímulo y respuestas, ya Bandura demostró que socialmente hay una influencia. Y lo que estamos observando aquí en este momento es que hay formas sociales de regular el aprendizaje, pero además esas formas sociales son internas, son propias y por eso él le llamó a su modelo del aprendizaje autorregulado. Oh, eso suena bastante interesante. Y bueno, tomando en cuenta lo que nos estabas comentando ahorita, ¿cuáles serían algunas de esas, cuáles serían algunas estrategias clave para que los estudiantes puedan tomar esta parte para utilizar para convertirse en aprendizajes más autorregulados? Ya con todo lo que nos explicaste, ¿cuáles serían buenas estrategias para que pues justamente pues los que nos están viendo, nos estén escuchando o X o Y, pues tengan la oportunidad de tener ese tipo de información? Bueno, hay muchas. Pero la que tú nos recomiendas que esas, híjole, pues... Es que saben que es un proceso. O sea, no es que sea una estrategia única, sino que es un proceso, se los explico. O sea, cuando Zimmer, que es el autor, Zimmerman, se apellida, Barry Zimmerman, es el creador del concepto. Él genera un diseño, un modelo, él dice, acuérdense que la palabra clave que les di del concepto es que es un proceso activo, ¿no? Esa es la palabra clave. Entonces lo que dice Zimmerman es, a ver, si es un proceso, los procesos tienen fases, ¿no? Y él propone 3 fases. La primera fase es una fase de planeación, la segunda fase es una fase de control,
o de automonitoreo, y la tercera fase es una fase de reflexión, ¿no? Yo no les puedo dar una estrategia porque en realidad cada fase Es un requiere, proceso. es un proceso y es Ajá. cíclico, cada fase va a requerir una estrategia particular. Les voy a poner un ejemplo. A ver, mejor si quieren les pregunto. Cuando su profesor o profesora les encargaba una tarea, así, ¿qué es lo primero que ustedes hacían? Así, les dejó la tarea y ¿cuándo la hacían? ¿Cómo la hacían? ¿Cómo era su proceso? Pues es que primero pues ver si era difícil. Bueno, ese es lo primerito. Es fácil o Ok, difícil, ¿no? Eso viene instintivamente en el manual. exacto. Si es fácil, pues obviamente pues lo hago rápido, ¿no? Y hasta le puedo dar tiempo para hacer la tarea, ¿no? Ok. Si es difícil, pues obviamente pues uno se pone a pensar, híjole, o sea, se enfoca, bueno, yo me enfocaba más en cómo lo voy a resolver y Ujú, ya posteriormente pues trataba de hacerla, ¿no? ujú. Entonces es como de, híjole, ¿la hago o no la hago? Y si no la hago, pues ni modo, ya que me pongan el 5, ¿no? Pero, pero estaba difícil, ¿no? Como, porque aparte, pues es ver quién te apoyaba, ¿no? En esa parte, ¿no? De, ok, está difícil y, híjole, pues a ver si mamá sabe, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ¿no? Y a ver si me apoya. Pero, pero sí te pones a reflexionar esa parte, ¿no? ¿Es fácil o difícil principalmente? No sé, ¿tú qué piensas, Edgar? Pues yo iniciaba así de, ¿es fácil o difícil? Se veía que era fácil, pues lo hacía medianamente rápido y decía, ya terminé, ya me Ok. puedo poner a jugar, no sé. Pero cuando se veía que era difícil, en mi caso, igual que tú, decía, ¿quién me va a ayudar? Y en caso de que ya no supiera qué hacer, sí decía igual de que me pongan ya en 5, pero voy a intentar de hacerlo o ver si puedo hacerlo. Y ya cuando la hacían, así ya, ok, ya tomaron la decisión, ya, la voy a hacer. Fácil o difícil, ya se ponían a hacerla, ¿no? Y luego ya cuando la hacían, ¿tenían alguna estrategia para hacerla? Dependiendo, digo, dependiendo de la tarea, me imagino, ¿no? Ajá, sí, claro, es que mira, es complicado. Nos pusiste una pregunta muy complicada porque realmente era muy, pues consistía en que ya cuando tú sabes algo, pues obviamente haces el proceso o el procedimiento pues lo más rápido que tú puedes, ¿no? Pero cuando es complicado como que ves la pregunta o ves si es en matemáticas, el El problema, ejercicio. el Ajá, ejercicio, sí. pues es como de, híjole, voy a hacer el procedimiento, pero si no me sale y por más que lo vuelva a hacer, pues era de ensayo y error, ¿no? Por así Claro. decirlo, ¿no? Ensayo y error, ensayo y error. Si me salía bien, pues la dejaba. Si no me salía ahí, o sea, ya es cuando, pues, cuando ya llegabas a la escuela, pues, justamente, pues, es de, híjole, pues, estaba mal, ¿no? Pero, pues, ni modo, vamos a tenerla que corregir y todo el rollo. No sé, ¿tú Ok. qué piensas, Edgar? Pues más o menos igual, de hecho, seguía un proceso similar, ya que veía que no lo podía hacer, ahí es cuando le pedí ayuda a mis padres, Mm, ya me explicaban, y ya si ellos se equivocaban, yo al día siguiente también le decía a los profesores, oiga, no le entendí bien, me lo puede ok. explicar, o incluso le pedía ayuda a algunos compañeros. No, yo sí aplicaba del ensayo y error, la verdad. Dije, no, pues, si ya me equivoqué, pues ahora va a que me expliquen y pues todo el rollo y volverla, ya que me vuelvan a poner el mismo problema, ya sé más o menos cómo va el procedimiento. Ok. Bueno, pues me acaban de explicar lo que es el aprendizaje autorregulado. Justo Ah, todo oh. esto que ustedes están haciendo, ese es el aprendizaje autorregulado. Solamente que lo que hizo Zimmerman fue estandarizar más el proceso. Todos tenemos una suerte de aprendizaje autorregulado, pero no nos damos cuenta de él. ¿Y en qué consistía? Les dije que habían 3 fases. La primera fase se llama la fase de prevención o planificación. Esta fase es el momento exacto en el que me llega la tarea, ¿no? Y yo tengo que prevenir cómo voy a resolver esa tarea, ¿no? ¿Es fácil o es difícil, ¿no? ¿Puedo yo solo? ¿Para cuándo es, ¿no? Porque dependiendo de eso, ¿no? Ah, Digo, la terminabas haciendo un día antes, ¿no? exacto, Si como te todo daba buen mucho mexicano, tiempo. justamente, no, todo a la última hora, ¿no? Correcto. Pero otro factor relevante que plantea este autor son los criterios de evaluación y ese es como una jalada de orejas a los profesores. A veces los profesores, el profesorado, te deja una tarea pero no te dice cómo te la va a calificar. Entonces eso genera incertidumbre en los estudiantes porque dicen, a ver, la voy a hacer, pero no sé si la estoy haciendo bien, no sé si mi tarea está cumpliendo con todos los criterios, no sé si mi tarea tiene todos los elementos. Entonces lo que dice Zimmerman es que algo que es
imprescindible es que los profesores generen sus criterios de evaluación, sus tablas de cotejo, etcétera, que tú sepas Su portafolio, que todo eso, lo ¿no? que estás Ujú. haciendo corresponde a lo que te va a evaluar él, ¿no? Si tú como estudiante no tienes eso, estás ante un mal docente. ¿Cómo odiaba esas ¿Cómo tareas? les explicamos, no? Pero, Porque entonces no sabes qué estás haciendo, no sabes, no hay forma, o sea, si no te dan un criterio externo, te va a costar más autorregular ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque dependiendo de esos criterios, tú planificas cómo lo vas a hacer, generas lo que se llaman objetivos, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es, a ver, mi objetivo es cumplir con todo esto, ¿lo puedo lograr en el tiempo que me dieron, sí o no? ¿La tarea vale la pena? ¿No? ¿Vale la pena hacer todo? cuánto A va ver, a, sí, claro. tengo esta tarea, pero tengo que ir al cine también, ya quedé, ¿no? Y es el estreno de no sé qué, y tengo que entregar esta tarea. ¿Vale la pena hacerlo con una calidad profunda y todo, ¿no? Con una Con una reflexión, reflexión, Correcto. ¿no? con un verdadero aprendizaje, Que como bien cumpla con dices. todo lo Que cumpla establecido. con todo lo establecido o ya lo mínimo, ¿no? Para obtener los puntos, ¿no? ¿Me importa a mí esa tarea o no me importa? ¿Es de una materia que me gusta o no me gusta? ¿Me cae bien el maestro o no me cae bien? Eso ¿Le también caigo mal importa. o O no? le caigo mal o no, ¿no? Esas cosas importan. Y todo eso determina esos objetivos, ¿no? Digo, ustedes me lo platicaron así, ¿no? Pero realmente lo que hacemos es establecer un objetivo, ¿no? Consciente o inconscientemente yo digo, sí lo voy a hacer así porque ya tengo que entregar o sí me quiero dedicar. Eso lo establecemos, ¿no? Y es importante establecerlo con tiempo. Lo que yo estoy diciendo aquí es que una de las estrategias que tenemos que hacer es que no hay que hacerlo tan inconscientemente. Hay que tomarnos un momento para decir, a ver, esta tarea, hacernos preguntas claves. ¿Es importante para mí? ¿Es relevante para mi formación? ¿Sí siento que me va a ayudar? ¿Tengo el tiempo para hacerlo? ¿No? ¿Puedo resolver todos los criterios que me estaba pidiendo el profesor? El establecimiento de los objetivos de lo que yo quiero lograr es el primer paso para un aprendizaje autorregulado. Tomar conciencia de eso y no hacerlo Al ahí se así, va. a la se Al ahí va se va, o ¿no? en Correcto. automático, Así ¿no? de como caiga ya. Como caiga, ¿no? Incluso si tú dices como caiga, pero planéalo, ¿no? O sea, Exactamente. Y de hecho, sí, sí, de eso va relacionado a la última pregunta. ¿Qué papel juega la motivación en el aprendizaje autorregulado? bueno, aquí yo ya les di varios elementos, ¿no? O sea, la motivación en esta primera fase juega un papel importante porque no es lo mismo que yo haga una tarea de una asignatura que no me gusta a una tarea Sí. de una asignatura que sí me está gustando, ¿no? O sea, eso va a ser primordial para que yo realice ese proceso de aprendizaje. Si para mí es significativo o no. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera de psicología, yo tenía muy claro que a mí lo que me gustaba en ese momento era la psicología experimental, ¿no? El campo de neurociencias, y tenía como 5 materias en toda la carrera de eso, ¿no? No, Entonces, yo sí es un recuerdo que reto. esas 5 Ajá. materias me fueron tan significativas, ¿no? Que toda la dedicación que yo di, o sea, cuando yo me recuerdo como estudiante, yo estaba en esas 5 aplicadísimo. En las demás no las dejaba de lado porque era medio ñoño, ¿no? Pero genuinamente esas 5 incluso disfrutaba la tarea que yo hacía. Y me era más significativo porque me gustaba genuinamente, ¿no? Eso que yo estaba aprendiendo. Entonces, eso es una cuestión de motivación, porque entonces planeas, hasta le puedes dedicar más tiempo, ¿no? Puedes planificarlo, puedes incluso hacer tareas que dices, no, y le das un espacio mayor a este. Estos objetivos van a depender de esa motivación. Pero lo segundo es la segunda fase, y es cuando la hago, ¿no? O sea, la segunda, eso ya lo planeé. Pero la segunda fase es el monitoreo o el control, y es el momento en el que la hago. ¿Y qué significa ya ponerte a hacer la tarea o el proceso de aprendizaje, adquirir esa información? Y a pesar de todo lo que llueve o truena o relampaguee, la haces, ¿no? La haces, Sí. ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿Qué estrategias yo podría dar ahí para ese momento tan importante? Hay 2. Uno es la autoobservación y el otro es el autocontrol. ¿Qué significa la autoobservación? Estar consciente de que voy a hacer esta tarea y entonces puedo yo, por ejemplo, si sé que me va a costar, por ejemplo, una estrategia que yo utilizo y que se las hago de conocimiento a mis estudiantes es la autoinstrucción.
¿Qué significa la autoinstrucción? A veces se nos hace más pesado como decir, ay, tengo que hacer una tarea, por ejemplo, cuando te di la materia de entrevista y observación. Bueno, Antes de seguir, pues bueno, déjenme comentarles, él fue mi profesor en el séptimo, ¿no? Me parece, séptimo semestre, yo fui en la Universidad Pedagógica Nacional, él fue mi profesor, él me estuvo dando, pues justamente una materia que fue justamente esa, ahorita que se lo comenté, se los comenté él, ¿no? Pero sí, yo le agradezco mucho al profe Mauricio, porque la verdad nos apoyó bastante, pero así, perdona que le interrumpe. Adelante. No. Por ejemplo, si yo dejaba que tenían que hacer unas entrevistas, ¿no? ¿Qué era lo que tenías que hacer? A ver, tienen que hacer estas entrevistas de acá, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y lo primero es decir, híjoles, ¿me va a dar tiempo de hacer las entrevistas? ¿No? ¿Con quién? ¿Me va a dar tiempo de hacer una buena entrevista? No me va a dar tiempo de hacer esa buena entrevista, Y también ¿no? dependía del equipo, ¿no? Si lo hacías en equipo si lo hacía solo. en equipo, lo hacías solo. Si lo va a cumplir este compañero, Exactamente. si no va a faltar. No, todo eso. Y esa es la primera parte, que es la planeación. Pero ya luego hacer la entrevista. ¿Qué tiene que tener esa entrevista? Tengo mi guión listo, mi guión responde a las variables que yo quiero analizar y la información que yo quiero obtener. Tengo preparado mi equipo para grabar esa entrevista, tengo el equipo para hacer la transcripción, ya hice mi entrevista, Entonces, una cosa es tenerlo todo desordenado, es lo que voy a hacer, y otra cosa es hacerme yo mis propias instrucciones. Paso número 1, primero voy a conseguir a la persona. Paso número 2, ¿no? Voy a conseguir el espacio en el que voy a llevar a cabo la entrevista. Paso número 3, voy a ponerme de acuerdo con la persona para acordar un horario, su autorización, ¿no? Paso número 4, tengo que tener mi guión listo, tal. Paso número 5, durante la entrevista tengo que primero dar la bienvenida, luego el desarrollo, la conclusión, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso muy ordenado, simplemente sí, ya no tienes que pensar, o sea, ya nada más tienes que ver tus instrucciones y seguirlas, ¿no? Y eso genera un alivio, o sea, que quita el estrés que te puede provocar la tarea, porque ya tienes más claro qué tienes que hacer, ya no tienes que volver a pensar o memorizar, ya lo tienes, todas tus instrucciones, ya solo síguete a ti mismo. No, y luego, aunque lo tenga uno, porque luego salen cosas extraordinarias, ¿no? Claro. Qué cosas que y no, más pues, obviamente no prevés. Sí, Exacto, más ¿no? en las entrevistas, ¿no? O sea, son cosas que dices, o sea, la verdad, no salen a veces las cosas como tú piensas, ¿no? Pero lo bueno es que salen, ¿no? Salen, Exacto. pero... O sea, pero imagínate que no lo tuvieras estratificado, ¿no? O sea, esas contingencias que no puedes manejar te generan un caos todavía más grande, pero si tú tienes un plan, eso te permite improvisar para resolver de alguna manera porque tienes más claro lo que tienes que resolver. La otra es puedes hacerlo por checklist, se llaman autorregistros, ¿no? Dices, a ver, tengo todos los elementos y por checklist, ¿no? Para que no se te escape ninguno. A ver, si el profesor me dio el criterio de evaluación y quiere que la entrevista esté transcrita de esta manera, en este formato, con este interlineado, tal, hago yo mi checklist y yo mismo comienzo a autoobservar si lo que yo estoy haciendo cumple con el proceso de enseñanza que el profesor está realizando durante la clase con esa actividad, ¿no? Entonces, esas dos técnicas son muy, muy buenas. Y la otra técnica es una técnica que es de autocontrol. ¿Qué significa? Cuando hay, por ejemplo, estas cuestiones que no puedo controlar, me puedo estresar, me puedo frustrar, me puedo enojar, puedo golpear a quien se le Exacto, ponga ¿no? enfrente, ¿no? Por Puede romper todo lo que se me cruce en el camino. Exacto. Una de las formas para controlar esto es controlar tus propias emociones, ¿no? O sea, el control de tu propia emoción es importante para llevar a cabo la tarea, porque las tareas no deberían de ser un proceso que genere aversivo. O sea, las tareas deberían de estar o tienen que ser diseñadas de tal manera que funcionen como una experiencia de aprendizaje, ¿no? A veces
como docentes diseñamos nuestras tareas y no sabemos cómo va a impactar al estudiante, ¿no? Porque pues nosotros ya no lo sabemos, pero no sabemos, el estudiante está en ese proceso y el estudiante no solo está en el aula, ¿no? O sea, su vida se desarrolla fuera del aula y ahí es donde hace la tarea. Entonces no sabemos si en su casa qué está pasando, si tiene los materiales, si tiene el equipo, si tiene que trabajar, o sea, todo eso, ¿no? Y lo primero es saber... tener en cuenta que esta es una experiencia de aprendizaje, ¿no? No tiene por qué generarme ese estrés, no tiene, voy a hacer, ¿no? O sea, la voy a hacer, pero ese manejo de emoción, de autorregulación emocional es primordial. El segundo es saber cómo aprendo, o sea, aprender a aprender, ¿no? Es una de las frases más típicas de la metacognición, se llama este proceso. Que muchas veces hacemos nuestras estrategias. Ahorita ustedes me contaron algunas, ¿no? Que hacen. Ensayo y error. Sí, no, la verdad es ensayo y error, pero pues... Ensayo y error, ¿no? Pero una cosa es que ahorita me la hayas dicho y otra es que tú tengas muy claro que esa es tu forma de aprender, ¿no? No, y que digas, a ver, para mí una forma de aprender es saber que lo tengo que hacer, ¿no? Y ya una vez que lo hice, darme cuenta si me funcionó o no. Otras son estrategias las más comunes, desde si tengo un texto, ¿cómo voy a analizar ese texto? Algunos hacen resúmenes, otros subrayan la hoja, otros solamente si es en su computadora, no es más fácil, tomas notas, si es tienes una tablet. O sea, esas estrategias, yo no te puedo decir que esas te van a servir a ti o te van a servir a ti. Tenemos de alguna manera que explorarlas para saber si me funcionan a mí, ¿no? Entonces yo les puedo decir algunas, pero esas cada quien las sabemos, simplemente es hacerlas conscientes, ¿no? De cuál yo sé que me ha funcionado y cuál no me ha funcionado, ¿no? Eso se llama metacognición, aprender a cómo estamos aprendiendo, tener conciencia de ese proceso, porque es un proceso, al final de cuentas, de autonomía, ¿no? Es una forma en la que los estudiantes aprendemos, ¿no? Es falso eso que tú llegas a la escuela y que el maestro te va a enseñar todo, no es cierto, ¿no? O sea, eso lo aprendes también en la vida cotidiana, ¿no? Es un proceso, justamente, es un proceso, ¿no? Y todo, ¿dónde voy a hacer mi tarea, ¿no? Por ejemplo, monitorearme, ¿no? Si voy bien, lo estoy logrando, no lo estoy logrando. Y ponerse metas principalmente también, ¿no? Exacto, que son de la primera fase, ¿no? Ahí ya me las puse para que en esta a ver si las estoy alcanzando o no las estoy alcanzando. Es correcto. Y Edgar decía algo muy, muy importante. Hay un proceso en esta segunda fase, uno de las estrategias más importantes es saber pedir ayuda. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, hay algo que yo voy a lograr hacer, pero probablemente... Me pierdo en el camino y si no lo sé, pues te pido ayuda a alguien. Exactamente, ¿no? Cuando estamos a nivel básico, nuestros papás, nuestras mamás son la primera fuente, ¿no? Nuestros hermanos, ahí vamos corriendo, ¿no? Son la primera fuente. Tal vez ya en educación superior recurrimos a compañeros de otros semestres, al mismo profesor, a otro profesor, ¿no? A YouTube. hasta ChatGPT. TikTok, ChatGPT. O sea, ahora la cantidad de herramientas que tenemos para pedir ayuda es tremenda. Ya no podemos decir que no. O sea, ya no le dices a Chat, oye, ¿cómo hago mi entrevista? ¿No? Exactamente. Y seguro te va a dar un montón de pasos, ¿no? O sea, exacto, el proceso completo si es posible. Sí, hasta también la entrevista. hasta en tutoriales dice cómo hacer tu entrevista bien y ahí te van dando todos los pasos. Entonces ya, o sea, tenemos una cantidad de elementos. O sea, es buscar ayuda ya no es solo pedirle a una persona, ¿no? Es pedirle también a la inteligencia artificial, a las herramientas como el YouTube, como TikTok, etcétera, ¿no? Ya todo aprendemos. Hay gente que aprende a programar completamente en YouTube, ¿no? O sea, que ha aprendido solamente viendo YouTube a programar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Pues no te vas a sentir tanto. Guiño, guiño. O sea, se convierten también en partes del proceso, ¿no? Y eso son estrategias que tal vez no sabían que las usan, ¿no? Pero es importante hacerlas conscientes para saber qué es lo que están haciendo. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué les podrías decir a la gente? ¿Qué técnicas? La saben. O sea, solamente más bien el proceso es sentarte y decir, a ver, ¿qué estrategias uso yo? ¿Cuáles de estas me han servido? ¿Cuáles de estas no me han servido? El mayor logro del aprendizaje autorregulado es tomar conciencia de cuáles son las estrategias que me sirven, ¿no? Pues es un proceso completamente activo. Se vuelve pasivo cuando simplemente lo haces así. No, sí, claro. Ahí se va. Ahí se va. Ajá, sí, justamente. Y ahí el proceso de motivación más fuerte
es algo que se llama la automotivación o el autoelogio, ¿no? Sí. Casi de yo puedo, ¿no? Y darte una palmadita acá, yo puedo, Y ¿no? el reflexionar de que pues sí, justamente motivarse en esa parte, ¿no? La autoestima, ¿no? Que es un punto importante en esta Sí, parte, ¿no? y eso sirve mucho en las tareas que no nos gustan, ¿no? O sea, en una tarea que no nos gustan, la vamos a hacer con mucha pesadez. O sea, no les puedo decir que no. Nos va a costar el doble, nos va a costar el triple. Es terrible. Ahí es donde tienen que usar todas sus estrategias, ¿no? Pero algo importante es buscar cómo algo que no me gusta me puede motivar. Por ejemplo, algo que yo digo, por ejemplo, una estrategia que yo utilizo muchísimo cuando me toca aprender o hacer cosas que no me gustan, siempre digo, bueno, esto no me gusta, pero en general me gusta aprender, ¿no? Y no sé si esto lo voy a volver a usar en un futuro o no lo voy a volver a usar, pero me gusta el proceso de aprender algo, ¿no? No, sí, Y claro. eso, para que para mí tenga sentido y me ayude, lo voy a asociar con algo que sí me gusta, ¿no? Por ejemplo, algo que me ocurrió en mi trabajo recientemente, ¿no? Es que me pidieron capacitarme en la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados por parte del Instituto Nacional de Acceso a la No, sí, Información, ¿no? sí, no, sí, claro, Y yo todo. dije, no, ¿qué Soy, es soy, esto? O soy sea, yo, soy yo muy remumante y la verdad, hasta a mí me dio miedo. Sí, Es- tedioso. es tediosísimo, es para procesos administrativos, ¿no? Que yo digo, qué pesadez, ¿no? Pero dije, a ver, ¿por qué va a ser importante? O sea, lo primero que dije, para que no me cueste, porque va a ser un curso de 5 horas y teníamos que estar, ¿no? Y dije, voy a tratar de todo lo que yo aprenda ahí, asociarlo con algo que hago en mi trabajo, ¿no? Que me va a ayudar. Y entonces, no me quiero aprender toda la ley, pero quiero aprenderme lo que voy a usar y para mí es importante, ¿no? Entonces, ese proceso de automotivación durante el curso es que me daba el chance de aburrirme en las partes que simplemente no me van a gustar, Sí, claro. pero rescatar aquellas y enfocarme en aquellas que para mí eran relevantes, ¿no? Y eso lo hacemos, en las clases lo hacemos, de pronto nos estamos durmiendo en una clase y dice el profesor algo que me llamó la atención, ¿no? El chiste es cómo que no pase en automático, ¿no? Sino que desde antes yo diga, a ver, esta clase no me va a gustar, pero voy a intentar que algo de ello me guste, ¿no? Y es algo, me recordaste algo interesante y es algo que son temas que yo ya he relacionado bastante. El anime, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo relacioné tanto con la psicología educativa, con la psicología en general, que dije, pues voy a aprender psicología, pero lo voy a relacionar con lo que a mí me fascina, me Exacto. encanta, ¿no? Que es el anime, ¿no? Ujú. Entonces me acordaste mucho de esa parte, ¿no? Dices, bueno, a mí me gusta, me voy a motivar con esa parte, que es el anime, para que yo pueda aprender la psicología y lo pueda, pues, unir, ¿no? De alguna forma. Claro. Y pues que vayan de la mano. No sé Claro. tú en qué te ha pasado en ese tipo de cuestiones. Pues es igual, en mi caso a mí me gusta mucho ver el comportamiento de las personas así en general. Y yo también lo he aplicado tanto en la vida real, tanto en computadoras, que digo, ok, creo que ya sé qué es esto. Sin saber qué es, puedo decir, ya sé qué más o menos es. Por el comportamiento que tiene un equipo o está diseñado así. Ujú. Y dense cuenta, o sea, lo hacemos. El punto es cómo puedo ocuparlo estratégicamente. O sea, puedo ocuparlo. Para mí, eso sí, o sea, yo ya lo tengo tan claro que cuando voy a estar en situaciones así, ya para mí ya es muy activo ese proceso, ¿no? Y eso sí me permite muchísimo que esas experiencias de aprendizaje se vuelvan de alguna manera positivas, ¿no? Y entonces la disposición para aprender de ellas pues genere en mí un mejor rendimiento durante ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y finalmente, o sea, la última fase es, ya hice mi tarea, ya hice mi proyecto, ya hice mi entrevista, ¿no? El último proceso se llama proceso fase de reflexión, porque ya lo hice. Estoy feliz con lo que Satisfecho, ¿no? La Estoy satisfacción. satisfecho con lo que Ajá. hice o no, ¿no? Y hay veces que podemos sentirlo, ¿no? Hay veces que decimos, ay, wow, ¿no? Me salió súper bien, ¿no? Y hay veces que sí decimos, uy, pues la bendición al trabajo. Sí, claro, suele pasar y en todo Y- aspecto, ¿no? Y en todo aspecto sucede ese tipo de Exacto, situaciones. ¿no? Y pues vámonos, ¿no? Y a veces una de las cuestiones terribles es cuando nos tenemos muy satisfechos y el profesor o la profesora está mal. Te baja, ¿no? Te dice, baja, "Ay, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Porque estamos arruinando un proceso.
un proceso muy personal del estudiante, ¿no? Y me imagino que es parte de, bueno, ya son temas más, otro tema, pero habla esta parte de la deserción, de Claro, cómo es que se desmotiva el mismo estudiante, ¿no? claro, claro, claro. O sea, fíjense, uno de los grupos más difíciles que yo tuve como docente fue un grupo donde más de la mitad ya habían reprobado esa materia. O sea, estaban recursándola y además era una de las materias más difíciles de la carrera, ¿no? Sí, no sé, claro. Entonces, ya había doble cosa, ¿no? Que en sí la materia es complicada y que además ya la habían reprobado y ya lo odiaban. Es Sí, cómo no. hacer que una materia complicada, uno, pues sí obtengas algo de ella y segundo que te guste. O sea, eso ya es muy, muy complicado. Entonces la manera en la que trabajé ese grupo fue muy distinta. O sea, a mí ya no me interesaba porque además era una materia en el campo de neurociencias, ¿no? Se llaman procesos psicológicos básicos y avanzados, ¿no? Y era muy, muy compleja porque asociábamos cuestiones de cognición con cierta circuitería cerebral. Entonces, esas asociaciones son complejas, ¿no? Y yo estaba, a mí ya no me interesa que se aprendan todo el cerebro y los circuitos. A mí lo que me interesa es que disfruten la materia. O sea, que la disfruten, que les sea interesante, porque solo así se van a llevar algo, ¿no? A mí ya no me interesaba hacer el examen de 20,000 preguntas, Y el no. porcentaje tanto y eso. Exacto, no, a mí ya lo que me interesaba con este grupo en particular era conocer cuestiones muy básicas que para ellos se las podían llevar y las podían ocupar en otras materias, ¿no? Y que además las disfrutaran así, ¿no? Entonces, ahí sí tuve yo que hacer una reestructuración, ¿no? De mi clase, porque yo sabía que en el proceso personal de cada estudiante, ese iba a ser el factor motivacional del aprendizaje autorregulado, ¿no? Ese era, si se dan cuenta, la motivación es transversal a todo el proceso. Cuando yo planeo, está ahí la motivación. ¿Me gusta o no me gusta? Y cuando lo hago, también me automotivo, ¿no? ¿Lo estoy logrando o no lo estoy logrando? ¿Me monitoreo o no? Y cuando lo termino, ¿me siento satisfecho con lo que hice? O sea, la motivación es transversal a todo el proceso, ¿no? Y está terrible que en todo el proceso sostengas esa motivación como para que llegues con el maestro y te Y desmotive te por desmotivas, completo, sí, claro. ¿no? Entonces la idea es que más bien el docente o la docente tenga la capacidad de reconocer, a ver, qué es lo que puede mejorar sin que eso sea la causante de una desmotivación, ¿no? Y hay un proceso final que es importante y que es una estrategia importante en esta última fase que se llama ¿cómo se llama? Espérenme. Se llaman causales. Bueno, tiene otro nombre más rimbombante. Sí, claro, claro, Pero se claro. llaman como factores causales, algo así, ¿no? Que es reconocer cuál fue la causa por la que mi trabajo no salió como tenía que salir, ¿no? Si tú te das cuenta de eso, si reconoces las causas, no el error, sino la causa del error, eso te permite mejorar el proceso, ¿no? O sea, no es lo mismo a que yo me sienta mal porque mi entrevista salió toda mal, ¿no? A que yo identifique que la razón por la que esa entrevista no se desarrolló de esa manera fue porque no controlé el sonido ambiental. Entonces mi grabación salió mal y entonces cuando transcribí no tenía sentido nada de lo que estaba transcribiendo. Y entonces si yo reconozco la causa del error, en la próxima ocasión puedo controlar ese error para mejorar ese proceso. Y esa misma situación puede incentivarte a volverlo a hacer, ¿no? Para que ahora te salga mejor, ¿no? Entonces ese es uno de los factores finales de ese proceso. ¿Por qué es un ciclo? Porque cuando lo acabas y tienes que volver a pasar por otro ciclo de aprendizaje, todo lo que aprendiste aquí, si lo haces de manera consciente y activa, todo ese aprendizaje de tus estrategias, de tus metacogniciones, de tus motivaciones, las llevas al siguiente ciclo para hacerlo todavía mucho mejor, ¿no? Esa es la virtud del proceso del aprendizaje autorregulado y esa es la razón por la que es tan importante, ¿no? No, sí, claro. La verdad es un tema muy interesante y muy, muy extenso, pero digo, por circunstancias de tiempo, el doctor Mauricio pues se tiene que retirar, pero yo le agradezco que nos haya acompañado en este primer programa. La verdad, todo lo que nos ha dicho es muy interesante y le agradezco de todo corazón.
el haberme acompañado en este primer programa, y pues así que esperamos sus comentarios y la verdad, pues muchas gracias de verdad y pues espero que lo vuelva a tener en este espacio y ojalá con un poquito más de tiempo porque son temas que, que se tienen que platicar con pues más a profundidad, con más ejemplos y pues la verdad pues se tienen que ver, ¿no? Pero pues sin más, muchas gracias y Muchísimas pues gracias. esperemos tenerlo en otra ocasión, ¿no? Gracias a ustedes. Y pues bueno, no sé, algo más que quieras sí, comentar. agradecerle al profesor pues, porque lo que dice tiene mucha razón y es importante tomar nota sobre todo. Y sí, la verdad, espero yo, la verdad, les haya gustado y pues, sin más, pues, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. No, A al usted. contrario. Y pues bueno, no sé qué más nos quieres platicar sobre este tema, Edgar. Pues no sé, a ver, ¿tú qué piensas sobre lo que nos dijo el especialista? Pues sobre lo que dijo el doctor, tiene mucha razón porque es importante, sobre todo que los maestros tomen hasta un cierto punto ese punto de vista para que a todos los estudiantes se les haga muy atractivo, sobre todo estar tomando clases y que no se aburran y que sobre todo digan, lo voy a hacer rápido y ya. No, y justamente hay temas muy interesantes justamente sobre lo que es la motivación, ¿no? De tener tus proyectos de corto, mediano y largo plazo. Correcto. Que sobre todo poner se puede decir como tu tiempo y dedicación a cada uno de ellos para que digas, ya terminé estos proyectos, ahora quiero hacer otros y sé que lo voy a cumplir. Es correcto, y pues bueno, yo la verdad yo les aconsejo igual si les gusta o les gustaría hablar de un tema, pues que nos manden sus comentarios en Twitch, en YouTube, y pues próximamente vamos a estar en Facebook para que podamos, para que pues sigamos platicando justamente de este tipo de temas. Digo, más adelante no sé qué más nos vas a poder traer. Bueno, el día de hoy yo empecé el programa con este tema y no sé qué nos traerás en la próxima ocasión. Pues estoy viendo si traer a un especialista sobre la seguridad o incluso sobre la biología. La biología suena pues muy interesante, la verdad es que pues la vida natural es lo más hermoso que hay. Es lo más hermoso que hay justamente y pues es algo que debemos cuidar, ¿no? Principalmente, ¿no? Que se tiene que estar cuidando constantemente porque pues creo que lo estamos acabando nosotros, ¿no? Sí, por desgracia es algo que está sucediendo, pero esperemos que nosotros ya tomemos más conciencia de lo importante que es cuidar el ambiente y que no pase nada malo. No, sí, claro, entonces, pues sí, la verdad, esta cuestión de regresando al tema, ¿no? Que el aprendizaje autorregulado es principalmente también una motivación, ¿no? Para que podamos seguir haciendo las cosas, ¿no? Y pues aprender justamente ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Es muy importante automotivarse para que todo salga mejor a futuro y que sobre todo tengas las ganas de hacer tu siguiente proyecto sin dudar sin dudar que lo puedes lograr. No, y justamente pues aquí les compartimos, ¿no? Aquí tuvimos una situación técnica y justamente es parte de esto, ¿no? Un aprendizaje y es algo que se tiene que ir regulando conforme pues se vaya dando las cuestiones, pero afortunadamente pues estamos aquí con ustedes. Igual mándenos sus comentarios en Twitch, en Facebook. Y la verdad, sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo proyecto, que pues principalmente son ustedes los que pues también van a ser parte de esta gran comunidad, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más nos tienes? ¿Qué más nos platicas? Síguenos platicando justamente de este tema, que lo que trajiste. ¿Qué opinas sobre lo que nos dijo el doctor? Pues algo que opino del doctor que tiene mucha razón, sobre todo, como decíamos hace un segundo, es la automotivación. Porque yo lo veo así, ¿de qué sirve que quieras hacer varios proyectos si no te automotivas? No, y la autoestima, que también son temas que se podrían también analizar conforme pues se vaya dando ese proceso, ¿no? Uh-huh, porque si no hay motivación, pues no hay un aprendizaje, no hay como que algo que te motive, que te jale para que tú puedas hacer las cosas, ¿no? Sí, bueno, incluso se podría decir que no hay algo en específico que funcione para todos son diferentes y a cada quien le funciona pues algo diferente para automotivarse.
Es correcto, es correcto. Y pues la verdad es que son temas muy interesantes. Esperemos bueno, principalmente les haya gustado a ustedes. Este, la verdad es que, pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Así llegamos al final de este primer episodio de Opiniones sin filtro. De verdad es un honor el contar el haber contado con el doctor Mauricio. Y la verdad recuerden que pues esto es solamente el comienzo de esta gran comunidad de donde podemos platicar, que ojalá más adelante pues nos manden sus comentarios de los temas que les gustaría que hablemos. Y pues la verdad, pues como dice el programa, ¿no? Es un programa sin filtro en donde podemos platicar sin ataduras. Y pues bueno, sin más, nos vemos el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.